Buenos días, mis queridos. Espero que estén todos bien, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y que sus misericordias por siempre estén presentes en la vida de cada uno. Hoy, en nombre de CBL, de la pastora Lourdes y de de los demás líderes de ministerio, te doy la más cordial bienvenida a la Casa de Vida 94, Casa de Vida del Aire, como le digo yo, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Día miércoles 24 de agosto 2021. Espero que este tiempo sea de bendición para ti, que podamos estar, ¿verdad? Atentos, ¿verdad? A esta palabra que será dada, que es su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios sea transformando, ¿verdad? Nuestro interior y que nosotros nos dispongamos, mis queridos, a menguar cada día nosotros a nosotros mismos y que crezca el Señor en nosotros. Una vez más, les invitamos a las reuniones de oración a las 4 de la mañana los días martes, los días viernes y sábado a las 8 p.m. Le estaré colgando los links si alguien que desea, que me escucha o que me ve, desea ingresar, ¿verdad? A las oraciones, por favor, déjenme un mensajito para entonces estarle mandando los links. También los invito a los servicios dominicales vía presencial o remota, vía Facebook, YouTube a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana de los domingos, ¿verdad? Y también les estaré colgando en el grupo la CBL News para que estén informados del acontecer, ¿verdad? Diario y de las actividades que CBL nos ofrece día con día. En esta mañana entonces vamos a estar orando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre de Gloria. Padre, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos toda la honra, Padre, todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio, Señor, solo a ti, porque tú vives, Señor, y porque tú eres el único Padre que eres digno, Señor, de darle toda la gloria y toda la honra. Espíritu Santo, hazte presente, Señor, está aquí, Señor, entre nosotros, Padre, y sé tú ministrándonos, Señor, sé tú redarguyéndonos, Señor, sé tú, Señor, quitándonos, Señor, toda piedra de tropiezo del camino, Padre Santo, para poder entender tu palabra, Señor, para poder, Señor, meternos en tu presencia hoy, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a mantener la atención, Padre, de esta palabra que será dada. Ayúdanos a meditarla, Señor, y a ponerla por obra todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que tu santa y divina palabra, Señor, haya cabida en nuestras vidas, Señor, y que haga vida en nosotros y nosotros en ella, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Seas exaltado por los siglos de los siglos y toda la honra, toda la majestad y todo el dominio, Padre, sea a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridos, hoy vamos a estar viendo la lección 34 del Manual de Casa de Vida, que lleva por nombre el amor a los enemigos, el amor a los enemigos. Y el versículo clave lo tenemos en Mateo 5:44, que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Esto, ¿verdad? Lo decía el Señor Jesús para hacernos pensar, para hacer cambiar el pensamiento, ¿verdad? Ese pensamiento de odio que a veces se nos enraiza en nuestros corazones, en nuestras emociones, ¿verdad? Ese porque nos hicieron algo, entonces odiamos a nuestros, y entonces tenemos personas que aún no son enemigos nuestros y nosotros los consideramos enemigos, ¿verdad? Y el Señor nos manda entonces a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen, ¿verdad? Y orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. Cuán difícil a veces es hacer esto, ¿verdad? De poder amar y no aborrecer a las personas que nos persiguen, a las personas que nos ultrajan, a las personas que nos hacen tanto mal, ¿verdad? Y entonces pero en el Señor todo es posible. Si nosotros vamos a Él y descargamos todas estas cosas delante de Él, Él nos llena de su paz, nos llena de su gracia, nos da de su amor y entonces nos hace bendecir a todas aquellas personas que nos hacen mal,
que nos aborrecen y en vez de maldecirnos, en vez de maldecir entonces a esas personas, lo que hacemos es por la misericordia y el amor que Dios pone en nuestros corazones para con ellos, es bendecirlos, ¿no? También cuán difícil es hacer el bien a los que nos aborrecen y no aborrecerlo, ¿verdad? Cuántas veces preferimos cerrarle la puerta y no permitir entrar nunca más a nuestros enemigos, ¿verdad? Y esa falta de perdón se va enraizando en nuestras emociones y vamos por años arrastrando, ¿verdad? Esa falta de perdón que más que daño a otras personas nos hace daño a nosotros mismos y mucho menos orar porque los que nos ultrajan. Pero cuanto lo hacemos encontramos bendición, mis queridos. Ahorita vemos en las noticias, ¿verdad? Ese problema que hay en Afganistán y nos da dolor y nos da pesar por todas esas familias y a veces nuestros corazones tienden a odiar a estas personas que hacen tanto mal a la humanidad. Pero Dios nos manda a bendecir y no maldecir. Dios nos manda a amar a esos enemigos, a bendecirlos, ¿verdad? Y a orar por ellos. Y eso es lo que debemos hacer a pesar de que nuestra carne, a pesar de que nuestros pensamientos, a pesar de que nuestras emociones nos digan otra cosa. Fíjense lo que dice Proverbios 16:7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hacen que estén en paz con Él. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros somos hijos de Dios consagrados a su palabra, hacedores de su palabra, ¿verdad? Dice Proverbios que aún nuestros enemigos estarán en paz con nosotros, porque somos personas pacíficas, porque somos personas no vengativas, porque tratamos de hacer el bien a todas las personas, a pesar de que hay personas que nos puedan aborrecer, hay personas que nos puedan maltratar, hay personas que nos puedan vejar. Nosotros tenemos que siempre estar cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, estar alineados y enfocados a lo que dice la palabra de Dios para hacer el bien y no el mal, para amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que somos, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cumpliendo esto, el Señor, ¿verdad? Pondrá el sentir en nosotros para poder, en su nombre, poder vencer y poder amar a nuestros enemigos. El objetivo de la lección es conocer, experimentar y decidir vivir el Evangelio en lo que respecta a nuestros enemigos. No es fácil, mis queridos, no es fácil. Pero cuando uno decide de verdad hacerlo y dispone su corazón para perdonar, para no pagar a nadie con la ley del talión, acuérdense que la ley del talión en la ley, en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que nosotros debíamos de hacerle a los demás lo que los demás nos hacían, ¿verdad? Pero ahora la ley real o la ley del Señor dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestros prójimos, mis queridos, incluyen a los que supuestamente nosotros creemos nuestros enemigos. Nuestros prójimos son todas las personas que están alrededor de nosotros, nuestros próximos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que debemos de hacer es amar a todos nuestros prójimos, incluyendo los que pensamos que no nos quieren, incluyendo los que nos vejan, incluyendo los que nos pisan, incluyendo los que nos ultrajan. Porque siempre tenemos que poner la otra mejilla, como nos enseñó el Señor Jesús en su palabra. Aunque nos duela, aunque nos cueste, nosotros debemos de descargar estas emociones de no amar a las personas que nos hacen tanto daño. Debemos de poner eso delante del Señor para que el Señor nos ayude a vencer como Él venció. A Él lo vituperaron, a Él lo trataron mal, a Él lo crucificaron por ningún delito, no llevaba en sí pecado y con todo el Señor decidió perdonarlo, el Señor decidió amarlos. Entonces así nosotros debemos hacer. Qué difícil entonces es vivir con alguien que verdaderamente no nos quiere, ¿verdad? Y sobre todo cuando va más allá de un simple rechazo a un ataque y hasta a una persecución, como es el caso de lo que está viviendo Afganistán en este momento. Entonces, ¿qué nos habla la palabra de Dios al respecto?
¿Cómo podemos pedirle a Dios que mande fuego del cielo sobre esas personas y que los elimine como le pidieron los discípulos al Señor en una ocasión? ¿Se recuerdan? Por supuesto que el Señor nos va a mandar fuego del cielo cuando nosotros pedimos que mande a hacerle algún mal a alguien, ¿verdad? El Señor les respondió duramente en ese momento. Y fíjense lo que dice Lucas 9, del 53 al 56. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, Dios, mis queridos, es amor y su evangelio es salvación, es gracia, es amor, es perdón, es reconciliación. Entonces, como los discípulos de Cristo, recordemos que muchas veces somos la única Biblia que las personas pueden leer, ¿verdad? En nuestras vidas diarias, en nuestra vida personal, en nuestras casas, ¿verdad? Somos sus representantes, mis queridos, y embajadores del Señor en la tierra. Entonces también vemos en ejemplos bíblicos como el caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios que manejó la persecución y experimentó sin razón y aprendamos de esas cosas que la Biblia nos enseña, ¿verdad? En la palabra tenemos la respuesta, en la palabra tenemos lo que Dios le responde, ¿verdad? A nuestros enemigos. El inciso A del manual de esta lección habla: David perdona la vida de Saúl. Y fíjense que Saúl fue el rey ungido por Dios, ¿verdad? El primer rey ungido por Dios para el pueblo de Israel y gobernaba en Israel. Lógicamente logró unificar al pueblo y estableció un reino y ganó batallas por el poder de Dios. Pero cuando David derrotó al gigante Goliat, se sintió este Saúl amenazado, ¿verdad? Lo consumió la envidia y empezó a perseguirlo para matar a David, si lo recuerdan, ¿no? A David se le presentó la oportunidad en varias oportunidades para matarlo, ¿verdad? No una, sino dos veces, pero el amor de Dios que estaba en David, ¿verdad? Hizo que David perdonara la vida de este Saúl, ¿no? Y honró al ungido de Dios y decidió, ¿verdad? Por las misericordias no matarlo. Fíjense lo que dice Primera de Samuel 24, 5, 7. Dice: Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a los hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Leamos entonces lo que dice Primera de Samuel 26, donde nuevamente se le presenta, ¿verdad?, a David otra oportunidad de matar a Saúl. Pero su amor y el amor a Dios, su constante honra, ¿verdad?, y la adoración al Señor le hicieron decidir conforme al deseo divino. Y dice Samuel, Primera de Samuel 26, 9. Y David respondió a Abisai: No le mate, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Entonces fíjense cómo David tenía misericordia y en el amor del Señor no mató a el ungido de Dios, a Saúl, por amor a Saúl, a pesar de que Saúl estaba envidioso, a pesar de que quería atentar contra la vida de David. David no tuvo el ánimo, ¿verdad?, de aplicar en Saúl la ley que Saúl estaba aplicando a él o que lo quería matar. David no hizo así. David más bien tenía amor para Saúl, y cuando ya Saúl en otro tiempo fue muerto, pues tuvo misericordia de su descendencia, también por amor a su hijo Jonatán, que era el hijo de Saúl. Fíjense lo que dice Primera de Samuel 26, del 23 al 25. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo
no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. Ciertamente entonces el trato de Saúl hacia David era por demás de injusto, así como el trato de las personas que hoy te quieren injuriar o te quieren perjudicar o te quieren poner el pie, ¿verdad?, en tu cabeza o te quieren poner el pie para que te caigan en tu trabajo o cualquier persona que tú sientas que hoy te ha hecho daño. Ciertamente esa actitud es por demás de injusta, pero no apliques, mi querido, la ley del talión, aplica la ley real, la ley del amor. Y fíjate que David nunca buscó vengarse de Saúl, así tampoco tú busques en vengarte de ninguna persona que tú sientas que te quiere hacer daño, ¿verdad? David no se vengó por su propia mano y a pesar de que fue perseguido, a pesar que huyó, ¿verdad? A pesar de que vivió en cueva, refugiándose como extranjero, ¿verdad? Pero esperó pacientemente que el Señor lo liberara. El inciso B del manual habla de perdonando a mis enemigos y eso es lo que nosotros debemos hacer todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Perdonar a los que nos ultrajan, perdonar y bendecir y orar por estas personas, porque en algún momento Dios traerá, ¿verdad?, refrigerio a sus emociones, Dios traerá calma a sus emociones, así como la trajo en Esaú con respecto a la persecución que sentía por su hermano, ¿verdad? Por Israel, ¿verdad? Por Jacob, que le robó su progenitura, pero a pesar de eso, el tiempo trajo consuelo a Esaú y él decidió perdonar a su hermano. ¿Alguna vez te has enfrentado a un trato injusto? Seguramente sí. Hubo un tiempo cuando nuestro corazón estaba endurecido, cuando vivíamos sin esperanzas, mis queridos, sin esperanza, sin Dios, ¿verdad? Y la única solución a nuestro alcance era el ojo por ojo. Pero fíjate que Mateo 5:38 dice, pero vino Jesús a nuestra vida a mostrarnos su perdón y a enseñarnos la ley real, la ley del amor que está en Santiago 2:8. Si en verdad cumplir, dice la Biblia, si cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y Dios nos dio un corazón conforme al suyo, según lo dice Ezequiel 36 del 26 al 27, que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Entonces el Padre, a través del sacrificio de su único Hijo, de Jesucristo, ¿verdad?, nos llenó de su amor, nos empoderó con su Espíritu Santo y tenemos en Romanos 5:5 que dice que y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Señor nos hizo miembros de su familia, habilitándonos para andar como Él, en el amor, en el perdón, pero que el que guarda su palabra, dice Primera de Juan 2, del 5 al 6, el que guarda su palabra, es verdaderamente el Hijo de Dios, el amor de Dios, y el amor de Dios se ha manifestado y perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, mis queridos, hoy hagamos una reflexión. ¿Estás andando tú en tu vida personal, en tu vida actual, como Dios anduvo? ¿Estás perdonando? ¿Estás amando a tu prójimo? Haz esta reflexión. El punto C del manual dice, actuemos en el amor de Jesús. Actuemos en el amor de Jesús. Y habla Mateo 5 del 39 al 48. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te dijera, que te diera
que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos manda a hacer todas estas cosas y nosotros por amor y por obediencia a su palabra debemos hacerla. Debemos de actuar en el amor del Señor. Y cuando el Señor está en nosotros, Él se va perfeccionando cada día en nosotros. Si nosotros realmente decidimos menguar a nosotros mismos, Él se va a glorificar en todo tiempo en nosotros. Así que dejemos, mis queridos, dejemos, mis queridas, que el Señor, ¿verdad? Halle cabida en nuestro corazón, halle cabida en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro espíritu, para que seamos ganados completamente al Señor y podamos caminar y podamos vencer a través del carácter de nuestro Señor en nosotros. ¿Te parece imposible esta demanda, mi querido? Pareciera que es imposible, pareciera que es como subir una montaña con una mochila de piedra a cuesta en la espalda, ¿verdad? ¿Consideras que el Señor te pide demasiado? Pareciera que sí, mi querido. ¿Cómo podemos entonces responder así siempre? Ahora podemos hacerlo gracias a la nueva naturaleza, ¿verdad? Que nos fue dada al recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y mediante la transformación continua, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Debemos de ser transformados, debe nuestra naturaleza ser mudada al carácter de nuestro Señor Jesús. Esa es la tarea que el Señor nos encomendó, una de las tareas que nosotros debemos de seguir, que es ser transformados por el poder de Dios, que es a través de su Espíritu Santo. Después que somos nuevas criaturas, después que somos ya hijos de Dios, debemos de mudar nuestra vieja naturaleza, nuestras viejas costumbres, nuestra cultura a la cultura del reino, ¿verdad? El inciso D dice transformado. La transformación es un proceso que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestra vida en la medida que nos acercamos y permanecemos cada día en su palabra y en su corazón. Recordemos que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, Él vino a morar, ¿verdad? Dentro de cada uno de nosotros. Ahora somos su templo y estamos completos en Él. Es este poder transformador, mis queridas, mis queridos, y no nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? El que nos lleva a ser cada día más como Jesús, a amar como Él ama, a perdonar como Él perdonó, ¿verdad? Y la palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Recordemos que cuando recibimos al Señor, vino a morar en cada uno de nosotros, ahora somos su templo y estamos completos en Él. Es este poder, mis queridas y queridos, transformador y no, ¿verdad? Nosotros, como dice la palabra, no es por nuestro propio esfuerzo, es por lo que Dios hace en nosotros. Y fíjense lo que Romanos 12, 14, 21 dice, bendecir a los que los persiguen y no bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No debemos de vengarnos nosotros por nosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces el Señor una vez más nos manda a bendecir y no maldecir, a gozarnos con los que se gozan, a llorar con los que lloran, a estar unánimes, mis queridos, los unos con los otros. Y pareciera una misión de verdad imposible en este tiempo que está tan difícil, en este tiempo en que el amor de muchos se ha enfriado a causa de la multiplicación del pecado, pero que si el Señor lo dice, nosotros lo podemos lograr, mis queridos, nosotros podemos vencer con el bien el mal. Seamos entonces esos farolitos de luz alumbrando un mundo caído, un mundo en tinieblas, amando, ¿verdad? Amando como el Señor nos manda y así de verdad, como dice la palabra, amontonamos ascuas de fuego sobre la cabeza del enemigo y de la mano de nuestro Señor Jesús. Vamos a vencer, vamos a lograr extender el reino en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir como humanidad, como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ante la agresión, mis queridos, no debemos de buscar la venganza personal. Debemos de llevar nuestro problema, como lo dice, ¿verdad? El Señor en Amós 5:12, al Señor, ya que Él es nuestro abogado y nuestro defensor. No debemos enojarnos, mis queridos, con los que nos persiguen. Tu lucha recuerda que no es contra carne ni contra sangre, sino contra el diablo, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores, contra los principados, ¿verdad? No tenemos de verdad lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes de maldad, contra nuestro enemigo, contra el mundo, y bueno, debemos de descansar en el Señor para que Dios nos fortalezca. Debemos de fortalecernos como David en la adoración y en la comunión con nuestro Padre. Vemos el corazón quebrantado de David en los salmos que escribió, ¿verdad? Y él buscaba el auxilio, él buscaba ese consuelo en su Padre, que él sabía que era el único que lo podía fortalecer y el único que le podía dar la fuerza que él necesitaba en esos momentos de angustia, en esos momentos que no sentía la presencia de Dios cerca, en esos momentos de aflicción, de peligro, ¿verdad? El Espíritu Santo sanará tus heridas, mis queridos, y te dará la fuerza para perdonar y mantenerte en el amor y las promesas del Señor. Los amargados y los rechazados que buscaron a David se convirtieron con su ejemplo y con su liderazgo en los valientes de David. Sigamos entonces siempre, mis queridos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro 2, del 20 al 23 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportamos, mas haciendo lo bueno lo sufrimos y lo soportamos? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos el ejemplo para que sigamos, ¿verdad?, sus pisadas, el cual no hizo pecado Jesús, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encontraba la causa al que justamente le juzgaba, ¿verdad? Entonces, mis queridos, debemos de actuar como el Señor actuó. Debemos de seguir las pisadas de nuestro Señor. ¿Tienes alguna persona a la que no has podido perdonar? No se puede amar a quien no hemos perdonado, mis queridos. Decide hoy. Señor Jesús, te entrego, Señor, esta falta de perdón. Aún aborrezco a esta persona por todo el daño que me hizo. Aún aborrezco a esta persona, porque habló mal de mí, porque por su palabra me botaron del trabajo o porque su palabra me hizo un daño profundo, pero yo hoy en el nombre de Jesús decido perdonar a esta persona que tanto me hizo daño. Te la entrego, Señor, para que tú, Señor, seas haciéndome justicia en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, yo decido perdonar.
Lléname, Señor, de tu amor. Lléname, Señor, de tus misericordias y ayúdame, Señor, a poder vencer, Señor, y a no recordar esto que me hicieron, Señor, con dolor, Padre, sino pon paz en esa aflicción, Señor. Bendíceme en el nombre poderoso de Jesús. Mi querida, mi querido, tú puedes tener razón. La persecución puede ser real, pero no tenemos el derecho a seguir sin perdonar, porque Cristo nos perdonó todo lo que hicimos. El perdón es una decisión, así que decide perdonar, así como Cristo nos perdonó a ti, te perdonó a mí, me perdonó a mí, decidamos perdonar. Eso hará que tus emociones se estabilicen, se libere tu corazón y seas transformado hasta llegar a amar a los que un día te persiguieron o te persiguen aún. Amén. Entonces decide, mi querida, decide, mi querido, perdonar como Jesús nos perdonó a nosotros, para que experimentes una liberación en tu alma, en tus emociones, y para que empieces a vivir a plenitud, como Dios quiere que cada uno de sus hijos vivamos. Entonces te invito a este momento de oración y de reflexión para que el Señor tome control de todas tus emociones y de todos tus pensamientos que no estén alineados a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos amar, Señor, como tú nos amas, Padre, que podamos amar a nuestros enemigos, Señor, que podamos bendecir a los que nos maldicen, que podamos hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, Padre. Señor, que podamos cumplir la ley real de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primeramente, Señor, perdonándonos, amándonos, sacándonos la culpa de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestros corazones por cosas que hicimos a lo mejor en el pasado y que aún nosotros no lo hemos llevado delante de tu presencia, Señor, para que tú nos perdones, Señor, y para que nosotros también nos podamos perdonar a nosotros mismos, Señor. Señor, ten misericordia, Señor, por las personas que sufren, Señor, en el mundo y sobre todo, Señor, en estos momentos de aflicción de este país, Señor, Afganistán, Señor. Ayúdales en gran manera, Señor, que podamos, Señor Padre, dolernos los unos de los otros, Señor, que podamos, Señor, tener compasión los unos por los otros, Señor, que veamos reflejado en ti, Señor, cada persona, Padre, que no queramos hacer daño, Señor, a nuestro prójimo, ni pasar por encima de los demás, Señor, que seamos personas compasivas, amigas, sinceras, transparentes, cordiales, Padre, que entendamos lo maravilloso que es vivir delante de tu presencia, haciendo tu voluntad en todo momento, en todo tiempo, como nos conviene, Señor. Que tengamos la mirada, Dios mío, en ti y que estemos alineados y enfocados en toda tu palabra, Señor, escudriñándola, Padre, y viviéndola día con día en fe, en amor, en esperanza, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te honramos, Señor, y a ti sea toda la gloria, Padre, toda la honra y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, Padre, a entender tu palabra, Señor, a caminar, Señor, conforme a toda tu escritura, Padre, porque sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que penetra, Señor, hasta partir los tuétanos y las coyunturas, Señor, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu verdad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Te dejamos nuestro diario vivir delante de ti, para que seas tú ayudándonos, enseñándonos y nosotros decidiendo ir de tu mano, Padre, para que todo sea más fácil, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos, estamos despedidos. Los veo aquí el próximo miércoles en este mismo horario, por este mismo auditorio. Que sean bendecidos altamente en lo que resta de semana y que la paz y la bendición de Dios esté con todos ustedes y la provisión de Dios esté en cada uno de ustedes en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén.